Ejercitarse sobre un poste es una habilidad legendaria. Muchos creen que se ha perdido esta tradición en las artes marciales, porque un tipo de boxeo que había desempeñado un papel importante en la historia de China se ha mantenido en secreto. El clásico del origen narra principalmente el origen y el desarrollo del boxeo Meihua. Cuenta que el maestro Zhou Hongyi se alejó de su tierra natal en Hebei hacia Tongshan, en Jiangsu, para enseñar boxeo. La característica más importante del boxeo Meihua reside en los cambios y la agilidad. Se toma el proceso de florecimiento de la flor del ciruelo como metáfora. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Ejercitarse sobre un poste es una habilidad legendaria. Muchos creen que ya se ha perdido esta tradición en las artes marciales de hoy día. Algunas películas de Kung Fu reflejaban en especial esta habilidad sobrenatural, pero las espectaculares escenas tenían truco. Los actores no poseían este tipo de habilidades. Es una suerte ver estos raros ejercicios marciales. Un maestro de Wushu sube de un salto a un poste de 2 metros del suelo. Se mueve como si flotara, saltando y girando sin cesar. Sus pasos son decididos, como si estuviera en tierra firme. ¿Cómo lograron esta habilidad estos maestros de Wushu? ¿Por qué se bautizó como la flor del ciruelo este tipo de boxeo? Un profesor de artes marciales nos asegura que la historia del boxeo Meihua todavía está cubierto por un misterioso velo. 历史学家怎么研究的？从这个历史档案中间都发现，很多农民起义的领袖都练过梅花拳。他们就到体委去了解去问梅花拳到底是谁教的啊？谁的祖师啊？现在有没有活动？怎么活动啊？可是呢，群众也不说，都保密。 El profesor Yang nos informó de que un gran acontecimiento que conmovió al mundo en la China contemporánea estaba relacionado con el boxeo Meihua. 我们现在才知道，当初的义和团运动啊，发起就是以梅花拳弟子发起的。因为梅花拳它全国都有啊，他们这个地方起义以后，连累其他地方的师兄弟啊，这个同门人啊，他们就叫义和拳。 所以现在呀，在河北有些地方那个流行的梅花拳功的祖师牌位啊，它是些梅花义和拳。 ¿Por qué un tipo de boxeo que había desempeñado un papel importante en la historia de China se ha mantenido en secreto? ¿Qué misterio hay tras el boxeo Meihua que aún no se ha aclarado? Con estas dudas visitamos a un maestro de artes marciales de Hebei. Este maestro de artes marciales es Chang Xilin, heredero del boxeo Meihua, patrimonio cultural inmaterial de China. Nos dijo que una de las cunas del boxeo Meihua es Houmaichuan, del distrito de Pingxiang en Hebei. Cuando los aldeanos demolían una vieja casa, descubrieron un libro antiguo sin fecha. En el libro se hablaba del origen del boxeo Meihua. Sobre todo resulta sorprendente la relación de algunas armas antiguas con el boxeo Meihua. Nunca habían visto estas armas. Tal vez el descubrimiento de este libro antiguo nos proporcione alguna pista para conocer más sobre estas habilidades legendarias. Entonces, cuando Chang Xilin nos dijo que estaba fabricando esas armas antiguas, nos apresuramos a acudir al distrito de Pingxiang, ciudad de Xintai, donde había descubierto el libro antiguo, para descifrar el misterio de este exótico boxeo.
Ejercitarse sobre un poste es una habilidad legendaria. Muchos creen que se ha perdido esta tradición en las artes marciales, porque un tipo de boxeo que había desempeñado un papel importante en la historia de China se ha mantenido en secreto. El clásico del origen narra principalmente el origen y el desarrollo del boxeo Meihua. Cuenta que el maestro Zhou Hongyi se alejó de su tierra natal en Hebei hacia Tongshan, en Jiangsu, para enseñar boxeo. La característica más importante del boxeo Meihua reside en los cambios y la agilidad. Se toma el proceso de florecimiento de la flor del ciruelo como metáfora. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En la escuela Wenwu de Houmachuan logramos ver este libro antiguo. Se titula El clásico del origen. Después de tantos años el libro está muy deteriorado, pero todavía se pueden identificar algunos registros relacionados con el boxeo Meihua. 都是这个原文，有释字原，有是题字原，内容主要是讲的是梅花圈的发生发展的一个过程，是吧？它是年代，就是在明末崇祯年间，一直到清康熙年间，大约就是80左右年吧。 En el clásico del origen, el capítulo Los Tres De invitan a su maestro suscitó nuestro interés. Cuenta que en las postrimerías de la dinastía Ming y a principios de la dinastía Qing, el maestro Zhou Hongyi se alejó de Hebei hacia Tongshan, en Jiangsu, para enseñar boxeo. Cuando tenía una avanzada edad, quiso retirarse a su tierra natal en el norte. Entonces su discípulo Cai Guangrui fue para allá. Pero eran tiempos de guerra y no pudo encontrar la casa de su maestro. Se vio obligado a establecerse en Houmachuan, en Hebei, y envió a 3 discípulos que había aceptado allí para que invitaran al maestro Zhou Hongyi a ir al norte. Estos hombres se llamaban Li Jinde, Xu Jinde y Cheng Yude, por lo que el pasaje se conoce como los 3 De invitan a su maestro. Esta historia constituyó un acontecimiento muy importante en la historia del boxeo Meihua. No solo porque el lugar donde Zhou Hongyi enseñaba boxeo en Hebei se convertiría en el lugar de origen del movimiento Yi He Chuan, sino también porque el maestro y los 3 discípulos conducían una carretilla de una sola rueda cuando iban hacia el norte. Esta carretilla era la más usual en las zonas rurales de China. Transportaban en ella el equipaje, pero en realidad encerraba un gran secreto. 咱这个停止的时候是随州停过来了，独轮车一打开，都是各种器械。你比如说，你看拉车绳，是吧？拉车绳那都是流星锤。你这个车轮也叫风火轮，是吧？它上边那个车前边那个叫车把头，那个就是3节棍。 Según la descripción en el clásico del origen, Zhang Xilin, heredero del boxeo Meihua, está discutiendo con varios carpinteros sobre la estructura de esta extraordinaria carretilla. Si es posible, va a reproducir este artefacto solo con los detalles del libro. De modo que el público conocerá esta carretilla que ha permanecido en secreto tanto tiempo olvidada. Será una reliquia que atestiguará la historia del boxeo Meihua. La historia escrita del boxeo Meihua empieza con esta carretilla de una rueda. Desde Jiangsu vía Henan hasta Hebei, cruzaron el río Amarillo con olas impetuosas, los 4 hombres que empezaron a enseñar el boxeo Meihua a lo largo de su ruta. 它这个车是什么呢？是组装起来是一个车，拆开它是近50种的器械。它为了保留这一套功法，保留这些器械的用法。 就把这个器械组装成车，行走也方便呢，推个行李啊，它是也方便。拆开，叫孩子们练啊玩啦，他一练他都知道这是什么，这是什么。
Desde aquel entonces el boxeo meihua dejó de ser una práctica secreta entre familiares, ya que empezó a divulgarse entre la gente común. La rueda de la carretilla no solo midió la tierra del centro de China, sino que ensanchó con rapidez la influencia del boxeo meihua. De esta manera, estas habilidades secretas se popularizaron entre el pueblo, lo cual influyó en lo que estaba por llegar. Pero, ¿qué ocurrió en aquel entonces que cambió el destino del boxeo meihua? ¿Qué hecho provocó su apertura al gran público? Ejercitarse sobre un poste es una habilidad legendaria. Muchos creen que se ha perdido esta tradición en las artes marciales, porque un tipo de boxeo que había desempeñado un papel importante en la historia de China se ha mantenido en secreto. El clásico del origen narra principalmente el origen y el desarrollo del boxeo meihua. Cuenta que el maestro Zhou Hongyi se alejó de su tierra natal en Hebei hacia Tongshan, en Jiangsu, para enseñar boxeo. La característica más importante del boxeo meihua reside en los cambios y la agilidad. Se toma el proceso de florecimiento de la flor del ciruelo como metáfora. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Lo más característico del boxeo meihua es ejercitarse sobre postes, algo que requiere mucha práctica. 这个桩的直径是不是越窄越小？它这个呢，根据那个练功的那个脚掌大小，所以说那个脚掌要包住这个桩顶，所以包了后要把这个桩扣住。啊，就是说这个桩不能太粗。哎，粗了以后呢，好像你比如现在社会流行那种桩，很粗的，好像那个碗口那么大，盘子底儿那么大。它这个假如说人家脚站上去，两个脚能站上去，跟这平地上练是一样的，没有那个桩的效果。所以说练桩呢，主要是这个桩细呢，要把那个脚那个韧带关节拉开，发挥它那个潜能。 Tanto el propio sistema del boxeo meihua como ejercitarse sobre postes, su habilidad más característica, no tenían un nombre específico en la antigüedad. Posteriormente, el boxeo meihua logró un nombre formal. Fue a principios de la dinastía Qing, periodo en el que los tres De invitaban a su maestro. Porque en 明朝末年万历年间那个时候啊，这个李自成起义是吧？使这个明朝这个统治啊摇摇欲坠，而且全国的都是战乱嘛。 En mitad del caos de la guerra, su fundador Zhou Hongyi, según el clásico del origen, creyó que era hora de enseñar al público este tipo de boxeo. No solo podía transmitir algunas habilidades para protegerse, también podía encauzar la voluntad de un pueblo desorientado con este arte marcial propio de la cultura tradicional china. Al enseñarlo debía tener un nombre que explicara sus características. Así nació el nombre de boxeo meihua. 为什么叫梅花拳呢？梅花它有5瓣儿，我们梅花拳呢有5个基本拳式，叫大式、顺式、绕式、小式和拜式。这是5个式子，是5个花瓣了。然后杆枝呢，我们那个形部变化有3法，有扎法、撤法和摆法。这3法呢，它又巧妙地把这个梅花把它串起来，成为一种枝干一样。所以过去最早它叫杆枝武士梅花桩。 Con 5 posturas se despliegan las habilidades como los 5 pétalos de la flor. Las 5 posturas del boxeo meihua están impregnadas de la magia de la filosofía antigua de China. La combinación de las 5 posturas derivan en miles de variaciones para imponerse sobre el rival.
在梅花有什么特点呢？这个没有这个固定的套路，它只有武士变化中穿插这些这个动作，形成整体套路。在实战中呢，它利用这个武士的变化、变方位、变角度。 La característica más importante del boxeo meihua reside en los cambios y la agilidad. Se toma el proceso de florecimiento de la flor del ciruelo como metáfora, lo que implica un uso racional. 它这攻防含义叫做以快为先。如果别人从这儿攻防过来了，你看，过了啊；如果从里面过来了，你看，过来了。 Este es el ataque con gran inmediatez, reduce al rival en un paso. Según el clásico del origen, este boxeo con ricas connotaciones se llama boxeo meihua. Se toman también en consideración las características de la flor del ciruelo que florece al final del invierno. Esto inspiró a sus seguidores para luchar por una sociedad mejor en la que reinara una paz duradera. Justo después de que el fundador del boxeo meihua se estableciera en Houmachuan, este lugar se convirtió en su centro neurálgico. Se popularizó rápidamente entre la población de la planicie central, como los pétalos de la flor del ciruelo se esparcían por el aire. En Pingxiang se cuenta que el boxeo meihua salvó a Qianlong. Cuando un discípulo del boxeo meihua llamado Chang Zongfu fue a Beijing a atender un asunto, tropezó con unos pícaros locales que golpeaban a alguien que parecía un campesino. Entonces, con sus habilidades, salvó al que resultó ser el emperador Qianlong, que viajaba de incógnito. El emperador estaba muy agradecido y quiso nombrar funcionario a Chang Zongfu. Nunca se había preocupado Chang Zongfu por su propio bienestar, solo se afanaba en enseñar boxeo entre los locales. Quedó profundamente conmovido el emperador, que le obsequió un uniforme de funcionario y un sombrero oficial, antes de dejarlo volver a su tierra natal. Los descendientes de Chang Zongfu todavía los conservan. 这就是当年我先人就叫这个乾隆皇帝赐给的顶戴。当时这个乾隆皇帝因为就教有功，赐给黄马褂一副黄马褂。 上至朝服、顶戴，现在至于这个其他物品已经失落。据说黄马褂流落在山东一带，现在家里只存有这个顶戴。在10几年以前，在清理这坟当中出土了，发现这个。 Hoy en día en la entrada de Houmachuan hay un gran bosque con lápidas. Cada representante importante del boxeo meihua a principios de la dinastía Qin tiene una lápida de piedra conmemorativa. Aunque ya no están vivos, su espíritu se sigue transmitiendo de generación en generación. Las lápidas testimonian la historia del boxeo meihua, con el mismo encanto que en el pasado, a pesar de haber experimentado tortuosas vicisitudes. Mientras investigamos en Houmachuan, nos tropezamos con una ceremonia de sacrificio al boxeo meihua. Esta actividad comenzó a realizarse después del descubrimiento del clásico del origen, donde aparece una gran escena en la que Zhou Hongyi llega a Houmachuan. Según la descripción de este libro antiguo, Zhou Hongyi estableció un campamento en la entrada de la aldea y colocó 4 grandes tinas con ramas alrededor. El fundador, entre murmuros, empezó a esgrimir una enorme sable de más de 100 kilos. Esta escena se ganó la admiración de todos los presentes. ¿这刀有多少斤啊？140斤左右。啊，那么重呢？啊！哎呀，你能抬起来？可以。你搬一下我看看。哦，厉害！这真有140斤吗？啊，140左右，没有称过。咱们抬过去摇一下看看吧。好的。好。对，放着看看它有多少斤。 这个是50公斤的，再加一个20公斤的，是140斤。这是4公斤，一共是148斤。El sable que esgrime este muchacho no llega al peso que usaba Zhou Hongyi, pero le cuesta un poco levantarlo.
Así podemos percibir el espíritu heroico del fundador del boxeo Meihua descrito en el libro. La herencia más importante del boxeo Meihua no solo está relacionada con las artes marciales, sino también con el ámbito cultural. Todos sus requerimientos están registrados en el Clásico del Origen, cuya enseñanza central es que todos deben tener una relación armoniosa y obedecer el concepto confuciano de respetar al soberano, a los parientes y al maestro. 文场的作用也是很好，在社会里面的，它就是一种教育人来怎么更好的做人，更好的生活，更好的过日子。所以我接触了文场之后，也觉得它是很好的一个他们梅花拳的一部分。根据我的一个研究来看，我现在觉得梅花拳是对农村社会是个很重要的一个民间体系，是增加民间的那种凝聚力，还有是那个社会的稳定性。 Cultivar tanto las artes marciales como la cultura le permitió al boxeo Meihua por primera vez en la historia de China pasar de las simples artes marciales a una doctrina en el cultivo de la salud y la virtud, que al mismo tiempo ejercita el cuerpo y el espíritu. Les imbuyó a sus seguidores de un fuerte sentimiento ideológico para proteger al pueblo. 梅花拳的文场的基本特点，一个是它吸纳了 我国家传统的儒家思想的忠君爱国，这个建功立业、保民这样一种思想，就是吸收佛教的主要是教人向善，不要作恶，要与人为善这样的一种思想意识。那么吸收道家的思想，主要是体现在阴阳五行学说，达到一种个体和外界的群体的这样一种和谐。 他希望通过自身的努力和社会融为一体，做一个有用的、爱国的、爱民的这样一个拳派。 Esta es la razón por la que cuando China se convirtió en una sociedad semicolonial en la época contemporánea con conflictos internos y externos, el boxeo Meihua pudo explotar una enorme energía histórica. Así surgió el majestuoso levantamiento de Yi Hechuan, antiimperialista y antifeudal. En el distrito de Weixian, próximo a Pingxiang, hay una aldea llamada Shaliuchai, donde se ha conservado la mansión de Chao Santuo, promotor del levantamiento Yi Hechuan. Chao fue heredero del boxeo Meihua y el primero en enarbolar la bandera del levantamiento contra las potencias colonialistas de Occidente. Hoy, 100 años después, incluso podemos ver que muchos aficionados extranjeros del boxeo Meihua vienen a Houmachuan a rendir culto a su fundador. Es innegable que la connotación cultural de ayudar a los necesitados y defender la justicia no tiene fronteras. Se ha convertido en un nexo cultural para el intercambio entre Oriente y Occidente. Cuando nuestra entrevista estaba por terminar, la carretilla de armas que Chang Xilin estaba fabricando ya estaba lista. Al enterarnos de esta noticia, acudimos sin demora al taller para ver los exóticos accesorios del boxeo Meihua. Ahora esta carretilla está reluciente. 这是兵器了，你看，拿，这整个都拆下来了，整个可以拿这个再拆都是兵器。这个叫什么名字？这个兵器？这个是护身披，这里边上面还有其他东西。护身披。对，你比如这个吧，比如说这个，这个呢都是一个兵器，它是牛心管。 要牛角管，这个兵器，它也可以这样拿着用，也可以这样拿着用，也可以砸，可以敲，可以杵，都可以。这都是梅花拳。没有这个兵器，这是一个兵器。这个呢，可以刺，可以架，可以哨。你拿两个一起来。对，可以，这个都可以。那个不是兵器了。这个原来这是那个弓箭。弓箭。一个线是弓箭的。没做好。这个没做好。 Cuando expresamos nuestra admiración por esta extraordinaria carreta, recibimos una llamada desde el vecino Guangzhou, donde un seguidor del boxeo Meihua también ha fabricado con éxito una carretilla de armas. Por eso fuimos allí para ver de nuevo este artilugio.
Lo que nos sorprendió es que la estructura era muy diferente a la carretilla de Chang Xilin. Parece que todavía no se puede confirmar qué aspecto tenía la carretilla de armas que llevaba Zhou Hongyi. La demostración con las armas raras del boxeo Meihua de la carretilla amplió mucho nuestro horizonte. De la forma de estas raras armas deducimos que fueron herramientas de labranza agrícola su fuente de inspiración, útiles que llevan consigo muchos rasgos de la tradicional sociedad agrícola y que despiden el pronunciado sabor de la tierra. Estas armas, adaptadas a las condiciones locales, muestran el fuerte carácter práctico del boxeo Meihua. En Pingxiang y en Guangzhou, dos distritos colindantes conocidos como la tierra del boxeo Meihua, se realizan competiciones con frecuencia entre sus aficionados. Hoy en día, como artes marciales tradicionales de amplia divulgación, gran influencia, habilidades y teorías perfectas y maestros consagrados, el boxeo Meihua es cada día más popular. Ha enriquecido el tiempo libre de la gente y ha mejorado su estado físico. En algunas escuelas locales, la enseñanza del boxeo Meihua forma parte de la educación física y la cultura tradicional de China, por lo que es cada vez más popular entre los estudiantes. Aquellas 4 siluetas que cruzaban el río Amarillo conduciendo una carretilla de armas, tal vez no imaginaron nunca que por su empresa heroica, el boxeo Meihua se convertiría en una obra maestra que sorprendería a todo el mundo.